Los rumores, las cadenas de WhatsApp, los videos confusos, las fotos, los tweets, las cadenas de tweet, los hilos de tweet, todo empezó durante el fin de semana largo. Nosotros ayer elegimos noticiosamente la cautela y fue una decisión colectiva y muy pensada. Lo discutimos antes de hacer el programa en vivo. El lunes habíamos salido grabados, entonces no se había mencionado, pero ayer dijimos, ¿qué onda? ¿Son saqueos o no son saqueos? Y concluimos que no, que había habido varios episodios de robo en la provincia de Buenos Aires, alguno también en la ciudad de Buenos Aires, en Constitución, robos muy sospechosos que parecían haber sido habilitados por zonas liberadas de la policía, que se habían cometido en algunos casos en banda y que por eso había gente que se iba con cosas de algunos negocios que habían sido desvalijados, pero no llegaban a configurar el escenario de 1989 o de 2001, cuando gente pobre y desesperada se iba a lugares donde había comida para llevarse algo, aunque fuera un paquete de fideos, de yerba, uno de, no sé, de papeles higiénicos o un kit de lo que fuera, de vinagre, no sé. Recuerdo, por ejemplo, el relato que hacen en el documental Diciembre de los saqueos en primera persona, los vecinos del barrio Carlos Gardel, que decían que estaban tan desesperados que no tenían nada, entonces se llevaban lo que fuera del chino del que se llevaron y después intercambiaban. Una le intercambiaba latas de atún a la otra por jabón en polvo para lavar. Claro, le faltaba todo a esa gente. Era un momento de absoluto desamparo social en el cual crujía la convertibilidad, no había planes sociales, no había asistencia alimentaria, se habían cortado los bolsones de alimentos, cuando se caía un camión con ganado lo faenaban ahí mismo, como pasó en Rosario en la circunvalación, y se lo llevaban. Claro, ese abismo social había ocurrido en 2001 por una recesión tremenda, inédita, que además acumulaba ya como 4 o 5 años. Y en el caso de 1989, a caballo de una hiperinflación que hacía que, la gente no supiera a la tarde lo que valían las cosas que había visto, cuánto valía a la mañana. Además, a la hiperinflación en su momento se había sumado el plan Bonex, con lo cual le habían expropiado los ahorros a todos los que tuvieran más de 1 millón de australes. Con lo cual, tanto los saqueos de 1989, me acuerdo postales en el Hogar Obrero, por ejemplo, como los saqueos del 2001, fueron muy extendidos, muy simultáneos y como un grito de las entrañas. Bueno, lo que se veía este fin de semana, y este fin de semana largo, y hasta ayer a la tarde, es que había otra cosa detrás. Repito, los robos que veíamos que se repetían eran en lugares sospechosamente sin policías. Había cadenas en grupos que decían, che, hoy vamos a saquear, si alguien quiere, venga que nos organizamos para ir juntos. Y empezaron a haber falsas denuncias también a la policía de la provincia de Buenos Aires de lugares donde estaban saqueando, supuestamente, para que la policía fuera y dejara desguarecidos otros barrios del conurbano, donde al final sí terminaban choreando y sí terminaban generando la sensación de que se estaba saqueando. Bueno, a todo esto, ayer por la tarde empezó a producirse algo distinto. En el límite, por ejemplo, de José Cepaz, empezó a haber ya asaltos en banda que dejaban las puertas abiertas para que otra gente después se sirviera. Empezó a haber testimonios de comerciantes que daban cuenta de que los habían desvalijado a ellos. Y a mí me empezó a llegar, por ejemplo, de amigos, fuentes, compañeros también de vida que he sabido conseguir, gente con la cual tengo relación, que a veces voy y los ayudo con lo que puedo, en organizaciones sociales, que me decían, che, Berco, mirá que esto va en serio, mirá qué está pasando. Entonces le empecé a prestar atención a lo que me decían, por ejemplo, desde el Frente de Aéreo Santillán, desde el Frente de Organizaciones en Lucha. Y claro, había imágenes en la puerta de la Villa 1114 que se habían producido anteanoche, que daban lugar a la sospecha de que podía estar habiendo efectivamente saqueos espontáneos como en el 89 y como en el 2001. Bueno, en Derqui, por ejemplo, hay imágenes que muestran cómo a un supermercado se lo
le vacían la parte de adelante, le llevan las cosas. En un local de ropa que también fue saqueado, se vieron imágenes tremendas. Me refiero al Narrow de Moreno. El Narrow de Moreno, que es un local de ropa así medio surfer, ¿no? Medio como informal. Entró un montón de gente y se llevó todo lo que había en los percheros de abajo. Eso ya era otra cosa, evidentemente. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgía? ¿Quién lo alimentaba? ¿Cómo se estaba llevando adelante? Porque la palabra saqueo en el medio de una elección habla de caos, de descontrol, de desgobierno, habla de la pérdida total de poder por parte de las autoridades, ¿no? Y el desamparo de quien tiene un negocio que por ahí puso ahí los ahorros de toda su vida, que lo desvalijan y cagó la fruta, cagó todo lo que tenía para su vida, para sus hijos, muchos ponen de su casa guita para el negocio. Entonces, cuando vi esas imágenes ya y empecé a ver testimonios más certeros, empezó a aparecer la política. Y la política empezó a tirarse para uno y otro lado la responsabilidad. Claro, Aníbal Fernández ya había dicho para esa hora que no eran saqueos, que había instigadores. El responsable de la seguridad nacional, ni más ni menos. Pero habló también el gobernador de Mendoza. El gobernador de Mendoza, que había tenido episodios durante el fin de semana, de estos que les digo, parecían más robos en banda que saqueos así de familias enteras. Y el gobernador de Mendoza dijo muy claramente, acá lo que hay son choreos organizados y vamos a ser durísimos. El gobernador de Mendoza es radical, es de Juntos por el Cambio, es más, es un radical alineado con Patricia Bullrich. Y dijo, vamos a ser durísimos con todo aquel que se aparte de la ley y no vamos a dar lugar a que coercitivamente obliguen a cerrar a comercios que por miedo en muchos casos cierran. Como ya había pasado ayer, por ejemplo, en la avenida Avellaneda, acá en Capital. Digo que empezaron a tirarse las responsabilidades unos a otros porque Patricia Bullrich, que justo la semana pasada decidió dar un vuelco a su campaña, dejar de hablar de cambio, porque eso evidentemente se lo robó Javier Milei, y empezar a hablar de orden, bueno, a la tarde en TN salió a decir esto. Acá la solución frente al caos es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Estado de sitio, pidió Patricia Bullrich. Estado de sitio es lo que decretó, de hecho, Fernando de la Rúa en el gobierno del que ella formó parte, la Alianza, antes de masacrar a la gente como la masacró acá en la Plaza de Mayo o en todos los lugares donde reprimieron fuerzas federales lo que en ese momento era un levantamiento popular. No eran solamente saqueos, eran saqueos y protestas para que se vaya de la Rúa del gobierno. Era una situación de crisis política, de crisis económica, pero también de crisis política muy severa. Ahora, más allá de esto del estado de sitio, que a mí me parece no resuelve nada, de hecho suspende las garantías constitucionales para la gente que las disfruta frente a fuerzas represivas que muchas veces exceden en la aplicación de esa represión, más allá del estado de sitio, lo que llama la atención es que a Bullrich le haya florecido el caos justo cuando quería hablar de orden, ¿no? Bueno, ayer lo deslizaron también algunos voceros del oficialismo que hacían hincapié en que algunos de estos comerciantes, de los que denunciaban haber sido desvalijados, y algunos de los que mandaban en redes imágenes de los saqueos, eran militantes de Patricia Bullrich. Yo no digo que esta crisis social la haya generado Bullrich, no digo que tenga ella responsabilidad primaria en los hechos delictivos ni nada. Lo que digo es que le vino bárbaro el escenario de caos para salir a vender orden. Ahora, al mismo tiempo, como hay 3/3, el libertario Javier Milei salió a atacarla a Bullrich por pedir el estado de sitio. Le dijo, por ejemplo, una de las voces importantes que tiene para defenderse en las redes sociales, que nosotros lo entrevistamos la semana pasada, que es Fernando Cerimedo, salió a
decir que le quieren dar al gobierno peronista la herramienta del estado de sitio para que ejerza un poder omnímodo. O sea, la acusan a Patricia Bullrich de querer beneficiar al gobierno de Alberto Fernández. Y después, por ejemplo, la vi a Gabriela Cerruti acusarlo a Javier Milei de instigar los saqueos. Javier Milei estaba haciendo un aprovechamiento muy parecido al de Bullrich en las redes, pero claro, a cada uno le convenía confrontar con el que le conviene confrontar. Entonces Bullrich quiere confrontar con Massa, Massa quiere confrontar con Milei y Milei quiere confrontar con Massa también. Y ahí hay evidentemente una montonera, están a los empujones Milei y Bullrich para ver quién es el que representa el orden, la represión o lo que sea que vendan para superar el caos. Bueno, que hayan agitado el caos ayer unos y otros es re grave. Por ejemplo, lo tenés a Agustín Romo, uno de los que estaba atrás de Milei en su discurso después de las PASO, después del escrutinio, que decía la política está en cualquiera, hay saqueos en todo el país, Cerruti culpando a Milei. No había saqueos en todo el país en ese momento. Y no es como dice Carolina Píparo, que se prende fuego el país. Eso no es una declaración responsable para alguien que quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No es responsable porque están jugando con la de los demás, porque están jugando con fuego, porque están haciendo que por ahí a vos que tenés un negocito, a vos que tenés una pyme, una fábrica o lo que sea que conseguiste con tu esfuerzo, de la noche a la mañana te lo quiten. Y te lo pueden quitar por la especulación de un político que le quiere echar la culpa a otro de un saqueo por el cual sale a buscar votos. Es tan absurdo esto que nada, mirá, estoy en un punto de acuerdo con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, que es una defensora de genocidas, que es una cruel adalid de los crímenes de lesa humanidad que llevó adelante la dictadura militar, porque es peor que negacionista. Lo hablábamos con Gaby el otro día. Victoria Villarruel ayer sale a decir algo muy razonable, que es que no está en condiciones la Libertad Avanza de instigar lo que dice Cerruti que instigó. Tienen 3 diputados nacionales, 5 legisladores en la ciudad de Buenos Aires, 2 diputados provinciales y unos pocos concejales en la provincia de Buenos Aires. Y es cierto, Gabriela Cerruti dice que es Javier Milei porque quiere confrontar con Javier Milei. Pero lo que no quiere decir Gabriela Cerruti es que la que se movió ayer, otra vez, fue la cana. La gorra, que siempre mete la cola en estos casos, sale a jugar políticamente, muy probablemente a favor de Milei, muy probablemente a favor de Cerruti, Bullrich, perdón. Y Cerruti no lo menciona justamente porque no quiere dar la imagen de que está tan fuera de control. Pero es un reflejo de la debilidad que este gobierno ha sabido conseguir, que los servicios, la policía, las brigadas, los policías de civil, vaya a saber qué otras oscuridades de ahí de los sótanos de la democracia se estén moviendo para generar esta inestabilidad. ¿Por qué? Y bueno, eso ya hay que preguntárselos a ellos, pero está clarísimo que hay algo de la propuesta represiva de las 2 fuerzas con más chances opositoras de ganarle al peronismo que seduce al accionar policial, que los va a empoderar, que les va a dar más soga para sus negocios, para la regulación de la política y para la regulación del territorio también, para rigorear a los pobres en cada barrio marginado, en cada lugar oscuro, abajo de cada puente. La cana siempre mete la cola en estos casos y unos lo niegan para no quedar como impotentes, otros lo niegan porque quizás estén beneficiándose de ese accionar. Lo concreto es que hasta ahora la situación fue
precariamente controlada, y que deberíamos estar todos juntos en un país que se está enrareciendo cada vez más, con un clima cada vez más extraño. Deberíamos estar todos juntos por lo menos en no dañarnos, en no ir unos contra otros para intereses que terminan en ningún caso favoreciéndonos. De verdad lo digo, un llamado a la calma en este momento se hace más importante que nunca, porque es uno el que también reenvía la cadena, el que reenvía el videíto del saqueo, que no sabe, que no tiene idea si realmente es un saqueo, el que extiende el temor entre los vecinos, el que dice, che, cuidado, cerremos. Bueno, por supuesto, ante una situación de peligro concreto, ante denuncias concretas, ante un descontrol callejero, es válido preservarse, cuidarse, hasta tejer redes de protección mutua. Pero lo otro quizás sea hacerle el caldo a estos políticos que lo que quieren es darle más poder a esa misma policía que vimos actuar mal tantas veces en tan poco tiempo.